Le agradezco mucho al cónsul de México en Tucson, Rafael Barceló Durazo, nos permita platicar con él en esta mañana. ¿Cómo le va, cónsul? Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelo. Gusto de saludar a ti y a la audiencia de Expreso 2724. Gracias por permitirnos hablar con usted, cónsul. Qué tragedia, ¿verdad? Qué lamentable lo ocurrido allá en San Antonio. ¿Qué agregar a esto? ¿Qué agregaría usted a esta tragedia, cónsul? Lo primero es, los consulados han estado hace tiempo pues informando a las personas sobre los riesgos que implica la migración, la importancia de no confiar en personas que pueden ser traficantes de personas. La frontera entre México y Estados Unidos presenta diversos riesgos, algunos de ellos fatales para la vida. En el caso concreto de Sonora y Arizona, la frontera que compartimos es un desierto muy difícil de cruzar, con muchas montañas. Las personas normalmente no traen la información de que van a caminar en el más eficiente de los casos, al menos 3 días, probablemente mucho más que eso, y que su vida puede estar seriamente comprometida al respecto. Entonces, simplemente transmitir el mismo mensaje que se ha transmitido desde hace tiempo. El cruce de la frontera de manera irregular puede ser muy peligroso. Es muy importante que las personas estén bien informadas al respecto y que no se dejen engañar, puesto que justamente su vida y la vida de sus familiares puede estar seriamente en peligro. Estos días después de estos hechos tan trágicos que tuvieron su desenlace, que empezaron pues desde, no sabemos a ciencia cierta dónde, pero bueno, tuvieron su desenlace en San Antonio con este saldo fatal hasta el momento. Bueno, hemos vuelto la mirada a esta problemática, la migración. Yo lo he comentado aquí con nuestra audiencia que pues siempre ha estado en la migración legal en esta región, los peligros de los que nos hace el comentario usted que representa el cruce ilegal, el desierto en particular, y en este caso que nos interesa más a nosotros, el desierto de Arizona, con temperaturas realmente abrasadoras en este tiempo, congelantes en la época invernal, diciembre, enero, febrero, y constante y lamentablemente, cónsul, hay tragedias, hay desgracias, hay fallecimientos. Por ejemplo, en este año, ¿qué números tienen ustedes respecto a fallecimientos de connacionales que hayan perecido en esta travesía o en este intento por llegar a Estados Unidos, al menos en el sector que a usted le compete atender? Claro, en lo que va de este año hemos recibido por parte de las autoridades forenses y policíacas o de los grupos de rescate que encuentran restos humanos, 111 personas que no sabemos que hayan fallecido este año, puesto que sus restos fueron recuperados, ¿verdad? En Sí. ocasiones pueden haber fallecido en años anteriores, pero pues es un número importante, digamos que en comparación con los que llevaríamos a esta misma altura del año del 2021 es poco menor, no obstante siguen siendo pues números muy altos. Si se perdiera una sola vida en el año sería un número demasiado alto, pero cuando Sí. hablamos de este número estamos realmente hablando de un número muy grande. Por supuesto que no se trata solamente de mexicanos. Cuando tenemos el conocimiento de estas 111 personas, la mayor parte todavía no han sido identificadas, justamente porque lo que se encuentran son lamentablemente osamentas. La identificación es muy complicada y lleva meses o años. Pueden tratarse de personas de otras nacionalidades que también cruzan por ese sector. Sin embargo, insisto, una vida que se perdiera sería mucho, pero Sí. solo en este año, en el desierto Sonora, Arizona, hemos recibido la notificación de 111 personas que han fallecido. No, insisto, pudo haber sido en otro periodo, pero que se han encontrado sus restos Sí. en lo que va del 2022. 2022. Y nos decía en comparación con 2021, a este tiempo, a esta fecha, ¿cuánto será el registro? Eran 124 Sí. a fechas similares del año pasado. Es decir, pues más o menos las mismas cantidades. Sí, exacto. Bueno, los Es una ligera registros, perdón. reducción.
una ligera reducción que sigue hablando de, lamentablemente, esta región como una región en el que fallecen muchas personas migrantes en su intento de cruce irregular de la frontera México-Estados Unidos. Sí, les toca atender dentro de sus labores las facultades o el trabajo que tiene cónsul de México en Tucson, Rafael Barceló Durazo. Obviamente acudir con migrantes que pues están detenidos, fueron detenidos, están en los hospitales, ¿verdad? Platican con ellos, les platican toda su travesía. ¿Sigue el mismo modus operandi de estos grupos? ¿Qué identifican ustedes en la travesía, en la manera de actuar de estos grupos delictivos, a final de cuentas, cónsul? Claro, es correcto. Los consulados de México, particularmente los consulados que están en la frontera, realizan una serie de actividades que se llaman de protección consular. Entre ellas, por supuesto, el acompañamiento de las personas que se fueron hospitalizadas, muchas de ellas por deshidratación y los efectos que tiene en el cuerpo una deshidratación severa, igualmente por caídas del muro fronterizo o caídas en barrancos, etcétera. Y en esa, pues por supuesto, igual que cuando las personas están detenidas, que fueron detenidas migratoriamente, el consulado está cotidianamente en los centros de procesamiento de estas personas migrantes antes de ser la mayoría de ellas deportadas. Y se puede justamente identificar ese tema de la desinformación, ¿no? La persona cuando inicia su travesía no sabe lo que le espera, no sabe lo que va a ocurrir y tampoco sabe que en cualquier momento la van a abandonar a su suerte. O sea, la persona piensa que va a ir siempre acompañada, e inclusive en el caso de menores, ¿no? Los padres confían en otras personas para que trasladen a sus menores, pero lamentablemente esas personas sin escrúpulos las abandonan a la primera oportunidad y eso es algo que pues disminuye mucho las posibilidades de que las personas puedan conseguir llegar a donde van, inclusive muchos fallecimientos se deberán a eso o las hospitalizaciones, etcétera. Entonces, también comentarle a la audiencia, hay un número telefónico que desde Tucson operamos, que es para cualquier tema en Estados Unidos, que es el CIAM, el Centro de Información y Asistencia Mexicanos. Es un centro de atención telefónica 24 horas al día, los 365 días del año. Lo pueden marcar desde México familiares de migrantes si en ese momento están teniendo alguna emergencia, si se comunican con una persona que está teniendo, que está en ese momento extraviada en el desierto, pueden llamar desde México 001-520-623-7874 y si las personas nos están escuchando desde Estados Unidos, simplemente marcar el 520-623-7874. Este centro inclusive los puede poner en contacto con el consulado que corresponda para el seguimiento y la atención. Este centro, insisto, es para todo Estados Unidos, pero está aquí desde Tucson, desde acá lo operamos. Cónsul de México en Tucson, Rafael Barceló Durazo, ¿cuáles son los protocolos en relación a cuerpos sin vida que no se identifiquen y que presuman las autoridades sean migrantes? ¿Siguen en la morgue de Estados Unidos o así los llevan a México? O hasta que sean identificados? ¿Cuál es el protocolo? Sí, el proceso hasta la identificación plena corresponde al médico forense. El caso del médico forense del condado de Pima, donde se encuentra Tucson, que además recibe a cualquier persona que haya fallecido en otros condados de la frontera, como Santa Cruz, donde está Nogales, o Cochise, donde está Douglas, ellos son los que van a indicar hasta que tengan el convencimiento de que la persona fue plenamente identificada. El proceso es el siguiente: cuando se tienen algunos indicios de quién pudiera ser la persona, de cuál pudiera ser su nacionalidad, de inmediato lo comunican a los consulados. Si se trata de identificaciones de una persona cuyo cadáver todavía es reconocible o que tiene muestras reconocibles como tatuajes o algunos temas de dentadura, las propias huellas digitales, se hacen los cruces con las bases de datos que las propias autoridades estadounidenses tienen para la posible identificación. El consulado lo que hace es intentar comunicarse con la familia de la persona que probablemente sea su resto y se realiza un proceso. Cuando la identificación debe ser genética, porque ya estamos hablando de cuerpos en muy avanzado estado de descomposición o de osamentas, igualmente por la localización, por las bases de datos que hay también de tipo genético, se hacen cruces y se logran hacer identificaciones. Es hasta que se identifica una persona
que luego el consulado, que normalmente ya está en contacto con las familias por el proceso de identificación, los apoya también con el tema de traslado de restos, inclusive si la circunstancia socioeconómica de la familia si lo requiere, sí, con el apoyo total del costo que implica llevar sus restos, sea incinerados o todavía los restos en sí. Este proceso, insisto, es muy demorado en los Estados Unidos y es algo que a veces cuesta mucho explicar en México. Los procesos forenses y funerarios en los Estados Unidos son mucho más largos que en México. Nosotros estamos acostumbrados a velar a nuestros difuntos y enterrarlos en el segundo o tercer día. En los Estados Unidos eso no es la costumbre. Aquí los procesos de funerarias y forenses son muy largos, pero justamente por eso es que el consulado está en contacto con la familia. Muy importante que si alguien está en esa situación, pues que lo primero que haga es buscar al consulado, porque muchas veces buscan primero a la funeraria, establecen un contrato con ella y para cuando nos buscan ya es un contrato que no puede deshacerse, pero el consulado puede estar desde el primer momento en la orientación de qué funerarias elegir, cuáles son las tarifas, etcétera, sí, cuáles son los apoyos que el consulado puede dar. Entonces se trata de procesos que son caso por caso, porque insisto, la identificación plena tiene que ocurrir hasta que la autoridad forense está plenamente convencida por cualquier medio científico que esa persona es quien se presume que sea y muy importante en relación con lo que me preguntabas, los restos, si no están identificados, siempre se van a mantener. Así sean los cementas, siempre los va a mantener la oficina forense. No se van a ir a fosas comunes, no van a desaparecer. El forense los mantiene por muchísimos años. Bien. Cónsul Rafael Barceló Durazo, y en el caso de los migrantes que son detenidos, mexicanos, no sé qué respecto de este año. Sí. Sí, me parece que se cortó. En un momento se cortó. Le preguntaba sobre las estadísticas en relación a migrantes mexicanos detenidos en Arizona o en el sector que usted le toca atender este año. Pues también se han notado incrementos en este sector de detenciones. Muy probablemente hayan escuchado algunas personas relacionadas con la migración que desde el inicio de la pandemia se está aplicando un título de la legislación estadounidense que se llama Título 42, que implica que cuando la autoridad encuentra a una persona migrante, de inmediato la expulsa del lugar más cercano sin hacerle ningún procesamiento administrativo. Eso hace que haya muchas ocasiones reintentos múltiples de la misma persona, puesto que es únicamente puesta en territorio nacional y de inmediato puede volver a intentar, si insisto, ningún procedimiento administrativo. Algunos de los aumentos pueden estar relacionados con eso. En efecto, todos los consulados hacemos esa labor de entrevista de las personas que han sido detenidas, aunque justamente por la aplicación del título 42 esa detención, ese procesamiento normalmente es mínimo y la persona es repatriada casi de manera inmediata. Bien, le agradezco, cónsul Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson, que nos haya atendido. Saludos, Marcelo, saludos a todos. Igualmente, a todos, gracias. A todos.